Hola a todos, en este capítulo vamos a ver el Wave Shaper y cómo se construyen todas las formas de onda. Bienvenidos al capítulo 12. Llegamos nomás al 12 con los Wave Shapers, un tema que, si bien no es que sea súper central dentro del mundo de la síntesis, a mí me parece importante entenderlo porque de acá vamos a sacar algunos procesos para ver después otras cosas. Hoy vamos a ver algunos procesos que son propios de la electrónica, que son aplicables dentro de la síntesis y de hecho vamos a ver que existen como módulos muchos de estos pequeños procesos, pero me interesa también para que vayamos entendiendo a la síntesis desde los procesos mismos de la electrónica, ¿no? O sea, los procesamientos que hay adentro, estos pequeños bloquecitos que hay dentro de cada módulo y se puede ir como desarmando y entendiendo cómo se construye cada cosa. A mí me parece interesante sobre todo porque nos permite ir a otra profundidad, a otros niveles de construcción de sonidos sintéticos que solo son posibles si uno empieza a entender la lógica de funcionamiento de cada uno de los módulos. En los videos de cómo funciona una computadora mostré, digamos, lo que son los distintos lenguajes de programación y llegamos al lenguaje más básico, el lenguaje de máquina. Los lenguajes de programación están divididos en bajo nivel y alto nivel, y los de bajo nivel son los que más están ahí con el funcionamiento de la computadora en sí, más cerca de los unos y ceros. Bueno, yo pienso que esto es más o menos parecido, digamos, empezar a entender los pequeños procesos electrónicos nos ayuda a ir más al corazón de lo que es la síntesis. En programación se conoce a esto como microcódigo, ¿no? A estos lenguajes de bajo nivel. Y a mí me gusta pensar esto como una especie de microsíntesis, por así decirlo, como procesos electrónicos que combinados pueden hacer los distintos módulos que conocemos. Como decía, en el primer capítulo que hablé sobre el VCO, hablé sobre las distintas formas de onda y que en realidad hay una forma de onda primaria, primitiva, el corazón, digamos, de las oscilaciones que tiene el oscilador y que luego por medio del proceso se construye las distintas formas de onda. Bueno, la oscilación central que tiene el oscilador tiene esta forma que es una rampa. ¿Por qué? Porque eléctricamente se construye mediante la carga y descarga de un capacitor. Un capacitor es un elemento de la electrónica, un componente más propiamente dicho, acá lo pueden ver, que lo que hace es básicamente almacenar energía, ¿no? Eso es ni más ni menos. Los hay de muchos formatos, tipos, capacidades, etcétera, etcétera, pero en líneas generales lo que hace es eso. Entonces lo que realiza el oscilador es cargar un capacitor y descargarlo de golpe. Y cuanto más veces produce esa carga y descarga, mayor es la frecuencia, ¿no? Y cuanto menos veces es menor. Entonces la oscilación primaria tiene, como decía, esta forma. Si vemos otro VCO, por ejemplo, como este, vamos a ver que tenemos 4 formas de ondas también. Acá hay una discusión sobre cómo se llama la forma de onda, si diente de sierra o rampa. Acá dice SAW, Signal Output, pero la forma que tiene es de una rampa. Para mí la rampa es la que va de izquierda a derecha subiendo y la diente de sierra es la que es exactamente al revés. Pero bueno, por eso me refería específicamente al dibujito que tenemos acá puesto y no tanto a la salida que no sé cuál es. Si lo vemos en un osciloscopio, podemos ver que acá también, digamos, la diente de sierra asciende y se descarga, y lo mismo en este caso. Entonces, independientemente de cuál debería ser diente de sierra y cuál debería de ser rampa, esta que es mi forma primaria, el primer proceso simple que voy a realizar para conseguir otra forma de onda, que es la diente de sierra, va a ser invertir su fase. Y eso lo hacemos de manera simple mediante un inversor de fase. Por ejemplo, este de acá, vemos que tiene 4 inversores de fase. Entramos con una señal y nos da la misma señal pero invertida. Podemos ver que está exactamente invertida con la original, que es esta. A ver si voy a cambiar de color el cable. Pequeño tip, si el color de la señal que se dibuja en el osciloscopio tiene el mismo color que el cable que le enchufamos. Eso es un detalle que tiene este osciloscopio. Bueno, como podemos ver, la roja, que para mí es la rampa, es exactamente igual, pero invertida de fase, que la diente de sierra, que es la azul. ¿Okay? Entonces acá tenemos ya con un pequeño proceso electrónico, que es la inversión de fase, una nueva forma de onda. Que, como ya dijimos en capítulos anteriores, su inversión de fase no produce ningún cambio tímbrico en el sonido, o sea, suena exactamente igual una que otra. Voy a bajar un poquito el volumen.
no produce ninguna alteración tímbrica, pero bueno, obviamente si uno suma dos señales exactamente iguales invertidas en fase, van a cancelarse, ¿no? Si están exactamente alineadas en fase, se cancelan del todo, y si no, van a tender a cancelarse en mayor o menor medida. Y por supuesto, no es lo mismo modular, por ejemplo, con un LFO. Fíjense que tenemos acá sí rampa y diente de sierra. Bueno, acá la llama rampa ascendente y rampa descendente. Fíjense que, lo cual es confuso, ¿no? Porque acá dice South Signal Output y esta misma le llama rampa ascendente de salida. Bueno, como ven, no hay mucho consenso en cuanto a cómo llamar una o la otra. Entonces, si por ejemplo escuchamos este sonido, no es lo mismo modularlo con una rampa ascendente que con una rampa descendente, ¿no? Por eso es que en modulación la fase sí obviamente importa. Entonces, como decía, bueno, este LFO que acabamos de ver tiene efectivamente 5 formas de onda. Este que pareciera ser, esta forma de onda no es tan común, pareciera ser como una especie de sample and hold incorporado, pero bueno, esto no le demos bola. Lo que vamos a importarnos son las 5 formas de ondas clásicas, que son diente de sierra, rampa, triangular, senoidal y cuadrada. Muy bien, entonces ya tenemos dos de ellas, que son la diente de sierra y la rampa. Ahora bien, vamos a intentar construir primero la siguiente en términos de simpleza, que es la cuadrada. La cuadrada se construye mediante, o se produce mediante, un proceso que se llama la comparación, un comparador. Un comparador que, si mal no recuerdo, también lo vimos en los capítulos sobre la computadora, y que además, al igual que el sample and hold y que el sequencer, son esos módulos o procesos que están ahí en el límite de lo que es digital o analógico, porque es básicamente un proceso lógico, de alguna manera, ya que compara dos señales y me dice cuál de las dos es más grande, cuál de las dos es más chica. Sea cual sea las señales, tenemos un voltaje y fíjense que aquí hay dos salidas, una que me dice cuando está por encima está encendida y cuando está por debajo está encendida. ¿Cuál de las dos? Esta es la central. Si esta de entrada tiene un voltaje mayor que esta de acá, entonces se va a encender esta. Si es menor, se va a encender esta. Bueno, ahora están las dos en cero. Además si no tengo nada que ingresarle acá, le puedo asignar un voltaje interno. O sea, esto está como prepachado a esto. Si yo le conecto algo, esto deja de tener efecto, ¿no? Entonces, si por ejemplo pongo mi generador de voltaje y tengo dos voltajes ahora comparándose, si yo aumento este de acá, están los dos en cero ahora, 0 volt, aumento este, disminuyo este, y podemos ver que ahora este está en menos 0.473, que es menor que 0. Entonces, ¿qué me dice? Que esta señal está por encima de esta. Si yo al revés lo subo, ahora me dice 1.04 está por encima, ¿no? Perdón, esta señal está por debajo de 1.040 porque está en 0. Si ahora yo subo esta y supero la de arriba, va a cambiar de estado. ¿Ok? Es simplemente eso, son dos voltajes que entran y se comparan uno con el otro. Y ya. Como decía, si yo no tengo nada conectado acá, puedo usar este generador de voltaje interno que tiene como comparación. Entonces, dependiendo de dónde está este threshold, va a ganarle o no a esta entrada. Ahora está en menos 3.3, con lo cual es menor que 0, por lo tanto esta está por encima de esta. Y yo, por supuesto, esto lo puedo hacer con un voltaje variable. Por ejemplo, voy a utilizar este oscilador, voy a ingresar la senoidal, voy a poner esto en baja frecuencia para que veamos cómo va cíclicamente por momentos. Cuando el voltaje de salida de acá supera los 3.3, cambia de estado, ¿no? Supera para arriba o supera para abajo, este es como su umbral. Y fijémonos que esto está como eso, cambiando cíclicamente, se prende y se apaga, se prende y se apaga. Si nosotros visualizamos que tenemos acá, a la vez que visualizamos el oscilador, podemos ver que hay un momento que siempre es el mismo, que es ese umbral, que esta salida se enciende. Y al revés el otro, ¿no? Esta de acá se apaga. Cuando pasa un umbral, se enciende.
Ah, perdón, yo dije 3.3, no, ahora lo que estamos entrando es este de acá, es este voltaje. Entonces siempre que la señal pasa el 0, se enciende, ¿no? Por ejemplo, vamos a de vuelta a visualizar, vamos a dejar el voltaje interno, vamos a de vuelta a visualizar qué es lo que pasa a la salida y efectivamente estamos viendo el cambio de estado. Pero si yo empiezo a aumentar la frecuencia de esto, lo que vamos a tener es efectivamente una señal cuadrada, porque está cambiando de estado tan rápido como este oscilador está oscilando. Fíjense que cuando está en el ciclo positivo se pone al máximo, cuando está en el ciclo negativo se pone al mínimo. Y así obtenemos una señal cuadrada, esta de acá. Y si yo cambio el umbral, lo que voy a hacer es cambiar justamente la simetría de ese pulso, volviéndola más rectangular o menos rectangular. Que eso es algo que puedo hacer yo también acá, solamente que tiene otro nombre que se llama PW. El pulse width es el ancho de pulso. Fíjense, de vuelta, dos cosas que se llaman de nombres distintos, pero es básicamente eso, un voltaje que tiene acá interno que se compara con el voltaje de un oscilador. De vuelta, la comparación es algo que se puede usar para muchas otras cosas dentro de la síntesis, ¿no? O sea, podemos dispararnos envolventes a partir de que un oscilador alcanza un punto determinado, no sé, hay muchas aplicaciones, pero es más que nada para entender el concepto de cómo se consigue una señal discreta a partir de una señal continua. Pero como dije antes, esta entrada puede ser reemplazada por algo que varíe o por un voltaje externo, y si yo le pongo un oscilador, por ejemplo, y lo utilizo para comparar, fíjense que ahora lo que tenemos es un ancho de pulso que está variando en función de la frecuencia de este oscilador, porque este oscilador, como no tiene un voltaje fijo, hay momentos en que el umbral está más por encima, más por debajo, entonces se va haciendo más triangular, más rectangular la forma de onda, que equivale de vuelta a meterle, no sé, un oscilador común en la entrada de modulación de ancho de pulso, que en este oscilador lo tenemos acá. PW significa que le podemos meter también un oscilador como este acá y obtener exactamente el mismo resultado. ¿Okay? Entonces, de esta forma conseguimos la cuadrada o rectangular. La siguiente forma de onda que vamos a intentar construir es la triangular, que es esta de acá. Y la triangular se hace mediante un proceso que se conoce como rectificación de señales, rectificación de onda completa. Es un proceso que se utiliza mucho, sobre todo cuando se quiere convertir corrientes alternas en continua. Por ejemplo, todas las fuentes de alimentación, cargadores de celulares, de computadoras, etc., tienen un rectificador para convertir la corriente alterna que normalmente tienen las casas en una corriente continua. Y lo que hace esto es, a una señal de entrada, por ejemplo, vamos a ingresar una senoidal, me puede dar, o sea, me recorta la parte positiva y la parte negativa y me la separa en dos. Entonces me puede entregar o bien solo la parte positiva, ¿no? Está la senoidal completa, quita la parte negativa y deja solamente la positiva, o me puede dar el semiciclo negativo, ¿okay? Lo mismo que antes. Y si yo tomo ambos por separado, ciclo positivo y ciclo negativo, por supuesto que vuelvo a construir la misma señal que tenía antes. Pero fíjese que también, además de darme ciclo positivo y semiciclo negativo, me da el semiciclo positivo invertido y el semiciclo negativo invertido. Fíjense que tenemos este, que es igual a este, pero invertido, en fase. Y lo mismo pasa con este y este de acá. Ahora, si yo sumo el positivo de esta con el negativo pero invertido de fase, nos da esto, que se conoce como rectificación de onda completa. Tomar el ciclo negativo y el ciclo positivo, pero al negativo invertirlo de fase, entonces nos queda doble ciclo en positivo. Si esto la sumo, me da como resultado esta forma de onda. Y esto es lo que se conoce como full wave rectifier. Acá tenemos esta salida de acá, que es exactamente igual a esto que acabo de hacer. Ya te lo entrega, listo. Dicho esto, si yo en vez de utilizar una senoidal utilizo una diente de sierra, lo que vamos a ver en un lugar va a ser esto, y su semiciclo negativo va a ser esto. ¿Okay? Semiciclo positivo, semiciclo negativo. Señal original. ¿Okay? Si yo sumo el semiciclo positivo con el semiciclo negativo invertido, tenemos esto. Perdón, la sumo en la visualización. Si yo la sumo en la mixer, lo que nos va a dar como resultado, que
que como ven, salvo ese pequeño microsegundo que intenta ir a cero, porque recordemos que tenemos esta y esta, ¿no? O sea, si sumamos a las dos, va a haber un microsegundo que intenta ir a cero, pero tiene que volver a subir. En la mayoría de los casos eso es imperceptible casi, pero bueno, digamos que si lo filtramos, obviamente eso desaparece. Si esto le ponemos un filtro simple, esto se va. Esto electrónicamente es muy fácil de conseguir, ¿no? Tenemos ahí la onda triangular. Pero bueno, la onda triangular ahora la tenemos desfasada, ¿no? O sea, si la quisiéramos tener de vuelta de manera bipolar, esto también no lo mostré con la cuadrada, pero la cuadrada también estaba unipolar porque estaba de 0 a un máximo. De vuelta, si lo sumo con un voltaje en continua negativo, corro su eje. Si sumo esta forma de onda con un voltaje negativo, corro su eje y la dejo en el centro nuevamente. Y ahí tengo mi onda triangular. Si queda, digamos, eventualmente va a quedar también con menor amplitud, porque si nosotros comparamos esta señal con la diente de sierra, vemos que tiene efectivamente menos amplitud, pero bueno, eso simplemente se puede corregir amplificando un poquito más la señal y llevándola a la amplitud necesaria para que tenga exactamente la misma amplitud. Y bueno, así hicimos ya 4 formas de onda, solamente me quedaría la forma de onda, la senoidal. Esta forma de onda es quizás dentro del BCB la más difícil que tengo para ejemplificar, porque se construye mediante un tipo de proceso que se puede decir que es como una especie de, no sé, como de problemática dentro de la electrónica, que es la distorsión y la distorsión no lineal, llevar, digamos, como aumentar mucho la amplitud hasta llegar a un punto de saturación o muy cercano al punto de saturación para que empiece como a recortar, pero no recorta de manera lineal, sino que se va como arredondeando más o menos, y eso lo podemos hacer vamos a utilizar algún tipo de amplificador o algo por el estilo que intente como romper la forma de onda. Bueno, acá tenemos este módulo, se llama Clipper, ¿no? Justamente es una especie de distorsionador, algo así, entonces lo hace como clipear al sonido. Y lo que estamos haciendo es ingresando la señal triangular. Recuerda que la triangular la conseguimos a partir de la diente de sierra o rampa. Construimos la triangular y ahora con esa triangular estamos ingresándola a esto que es una especie de distorsionador. Cuando yo empiece a bajar el threshold el umbral de distorsión, van a ver que se va a empezar como a redondear y va tendiendo a formarse una señal senoidal. No es perfecta, lo sé, pero fíjense que comparada con la señal senoidal se parecen bastante. Si escuchamos ambas, vamos a ver que hay una que tiene un poquito más de distorsión que la otra, ¿no? Esta está más pura que esta. Pero bueno, es cuestión obviamente de ir buscándole el punto exacto. Lo importante es que, como pueden ver, con todo esto que acabo de mostrar, todos estos pequeños procesos están metidos de alguna forma como una cajita y prearmados dentro de este oscilador para construir las distintas formas de onda. Pero todos estos procesos, digamos que son procesos de la electrónica y que no son tantos, son los que se utilizan en todos los módulos, que se combinan de formas distintas y que crean, digamos, los diferentes tipos de procesos que conocemos. Entonces, cuanto más nos vamos metiendo, más vamos a poder entender, más herramientas vamos a tener para poder construir los sonidos que tenemos en la cabeza. Así que bueno, esto es todo por hoy. Fue un poquito más cortito, por suerte, que los otros. Y la próxima vamos a ver otro proceso que también es importante para lo que vamos a ver próximamente, que son procesadores dinámicos, que son los procesadores lag, ¿está bien? Que es un tipo de filtro que ya vamos a ver. Bueno, será hasta la próxima entonces.